hecho, la razón por la cual ella dice que se van a cerrar es por cuestiones ambientales, y eso no necesariamente sería una estrategia que técnicamente tiene sustento, porque hay incluso otras refinerías que contaminan más, y que hay espacio para para mejorar las cuestiones medioambientales sin necesidad de afectar económicamente y en términos de soberanía energética a nuestro país. ¿Qué pasa si cerramos las refinerías antes de esa transición? Bueno, precisamente este trabajo que se ha hecho de recuperación de la capacidad del Estado mexicano de proveer energía, de ser autosustentable, de poder producir los propios energéticos que nosotros ocupamos, pues se ve afectada, ¿no? Si empezamos a cerrar, y eso no le permite entonces al Estado tener la capacidad de controlar o de ayudar cuando hay inflación a los precios energéticos, por ejemplo, y vimos en pandemia qué es lo que sucede cuando hay presiones geopolíticas como las que tenemos desgraciadamente en el momento. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, miércoles 13 de marzo, vamos con la información, pregoneros, porque se volvió a armar la mesa de debate en este medio, Pasquín Reforma, pero ahí estuvo presente Renata Turrent, mis estimados pregoneros, que forma parte del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y llegó a darles cátedra nuevamente y tocando todo este tema de pues las refinerías que Xóchitl Gálvez y su equipo planean ya cerrar, mis estimados pregoneros, y pues lo pone de frente este tema, la soberanía por parte de Renata Turrent, mis estimados pregoneros, y pues dejando en ridículo una vez más a Adriana Dávila, representante de Xóchitl Gálvez y del PRIAN, y a Laura Ballesteros de MC, de Movimiento Ciudadano, de Álvarez Maínez, mis estimados pregoneros, que pues nadie habla de él. ¿Es posible cerrar refinerías? Y se los pregunto porque quisiéramos saber cuál es la verdadera propuesta ambiental de las candidaturas que ustedes representan. ¿Hacia dónde vamos en materia de combustibles? Comenzamos con Renata Turrent. Bueno, a mí me gustaría hacer un contraste aquí muy fuerte entre la propuesta de Xóchitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum en cuanto a la soberanía energética, incluyendo, por supuesto, la transición energética. Claudia Sheinbaum es una ambientalista, de hecho, la mayor parte de su carrera fue como investigadora en temas de medio ambiente, y ella lo que propone es que esa transición energética sea muchísimo más ambiciosa de lo que se ha planteado en este sexenio, incluso más ambiciosa que los estándares internacionales. Sin embargo, esa transición energética la tiene que llevar el Estado, es decir, la rectoría de la transición la tiene que llevar el Estado y no el privado. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en cuestiones de energía, Morena, Claudia Sheinbaum, nosotros vemos la electricidad, la energía como un derecho, no como una mercancía. Entonces, para que nosotros podamos garantizar que la energía, la electricidad le llegue a toda la gente y que la gente de Chiapas, de Guerrero, de toda la República, a donde los privados no necesariamente pueden llegar porque no es negocio hacerlo, y está bien, para eso está el Estado, que el Estado pueda llegar a esos lugares que no puede llegar el privado. Ahora, lo que propone Xóchitl Gálvez, la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza. Dijo que iba a cerrar una refinería en Tampico. En Tampico no hay una refinería. El propio alcalde panista del municipio dijo que en realidad cerrar esa refinería sería catastrófico económicamente, si lo hacen, sobre todo de la manera en la que Xóchitl Gálvez lo plantea. Y de hecho, la razón por la cual ella dice que se van a cerrar es por cuestiones ambientales, y eso no necesariamente sería una estrategia que técnicamente tiene sustento, porque hay incluso otras refinerías que contaminan más, y que hay espacio para para mejorar las cuestiones medioambientales sin necesidad de afectar económicamente y en términos de soberanía energética a nuestro país. ¿Qué pasa si cerramos las refinerías antes de esa transición? Bueno, precisamente este trabajo que se ha hecho de recuperación de la capacidad del Estado mexicano de proveer energía, de ser autosustentable, de poder producir los propios energéticos que nosotros ocupamos,
pues se ve afectada, ¿no? Si empezamos a cerrar, y eso no le permite entonces al Estado tener la capacidad de controlar o de ayudar cuando hay inflación a los precios energéticos, por ejemplo, y vimos en pandemia qué es lo que sucede cuando hay presiones geopolíticas como las que tenemos desgraciadamente en el momento, que entonces el Estado se queda sin herramientas para poder controlar la inflación, para dar energía suficiente, y vemos ejemplos catastróficos como el de España o como el de Texas hace un par de años. Correcto, transición, digamos, energética con rectoría del Estado. Sí. Perfecto. En el caso de Xóchitl Gálvez, Adriana. Primero me parece que explotar el tema de la, llamemos de la soberanía como lo hace Morena es no solo patético, no solo, perdón por la expresión, por el adjetivo, pero me parece muy grave porque lo que se hace es exacerbar a los ciudadanos a entender como soberanía algo que no es soberanía, que tiene que ver con el ejercicio de la autoridad y la rectoría del Estado. Nadie está pidiendo que el Estado, y en el caso concreto de Xóchitl Gálvez, no pide que el Estado no tenga la rectoría en materia energética. Por supuesto que la rectoría sobre la política en materia energética, como en cualquier otra materia, debe tenerla el Estado mexicano, y eso pasa por tener un Estado fuerte, y eso pasa por entender que también tienes que vincularte con las empresas privadas. El problema de Morena es que lo que pretenden es que hagan negocio los funcionarios públicos con el dinero de todos los mexicanos. Eso entienden por soberanía. Y bueno, ahí tenemos varios ejemplos, como en la pandemia cuando se hizo negocio con los ventiladores, o como hoy los amigos de los hijos del presidente, más los hijos del presidente haciendo negocio con el Tren Maya, con la compra de grava que no está con calidad, con las investigaciones y grabaciones que dicen cosas como, bueno, pues se va a descarrilar un tren. Lo mismo sucede en el tema energético, con personas que se quedaron ancladas en el pasado. Y en ese sentido, por eso es muy importante señalar y escuchar completamente lo que dicen las candidatas, porque en el caso concreto de Xóchitl Gálvez, por supuesto que habló del cierre de las refinerías y planteó con toda claridad una reconversión y mantenimiento gradual. Oye, no somos Morena como para cerrar el aeropuerto de Texcoco de hoy para mañana, ¿no? Porque eso implica pérdida de empleos, porque eso implica un montón de cosas que no son necesarias. Se necesita llegar al gobierno y evidentemente entender que debe preservarse las fuentes de empleo en esta reconversión, porque estoy segura que ese personal capacitado que está ya en estas refinerías puede ayudar en todo el tema de las nuevas energías y comprenderán perfectamente el manejo de las nuevas formas de generar energía que no necesariamente están vinculadas con no tener la rectoría. Eso me parece que es una falacia, eso me parece que va justamente como en el tema de los programas sociales, generar una mentira para repetirlo y ampliar en bocina y decir, miren, esta candidata te va a quitar tu derecho a tu empleo, te va a quitar tu derecho al programa social, y eso es mentira. Xóchitl Gálvez lo amplió y lo habló con toda seguridad. Con muchísimo respeto, no pudieron mantener vivo un ahuehuete. Reconversión entonces gradual. Gradual. Y cierre de refinerías. Sí, por supuesto. Perfecto. Laura, ¿qué nos plantea Jorge Álvarez Maínez en este tema? Mira, la verdad es que justo así como en materia de agenda social y de mujeres, Morena tuvo un gobierno con una oportunidad perdida. En materia de medio ambiente y acción climática, que es en donde también tenemos que englobar el tema de la refinería, no nada más es un asunto económico, están en el siglo pasado. Viven en el siglo pasado. Aquí la verdad es que hay un falso dilema entre que si la rectoría del Estado y si la inversión privada. La verdad es que el mundo nos ha dado ejemplos en países socialdemócratas donde se pueden vincular ambos espacios y funcionan bien. Pero más bien aquí la discusión, por eso para Maínez esto es un falso debate, es la discusión otra vez entre el pasado y el futuro, entre lo viejo y lo nuevo. Un pasado que sigue aferrado a las energías fósiles, que sigue apostando el crecimiento en materia energética en refinerías. Las refinerías en el mundo están cerrando y el presidente decide invertir más de 17,000 millones de pesos en una refinería que es Dos Bocas, que más hoy sigue sin refinar, pero tampoco nos va a resolver el problema energético del país. Entonces ahí justamente, ya lo decía Maínez en algún momento durante estos días que el presidente traía el debate a la mesa, pues es que si Lázaro Cárdenas viviera hoy, hubiera apostado por las ideas del siguiente siglo. Entendería que nuestra riqueza está en nuestro sol, en nuestra agua, en el aire, y la manera en la que podemos hacer esto sostenible. Aquí también hay un concepto de justicia intergeneracional. No podemos comprometer los recursos de la actual generación con ideas del pasado. Entonces, para nosotros es fundamental primero, y la playera lo dice, adiós Tula y adiós Cadereyta. Tienen que cerrar, tiene que haber un proceso de transición justa para generar energía solar y energía también a través de recursos naturales, incluso también energía a través de la basura. Les pongo un ejemplo muy claro. Maínez ha puesto este debate sobre la mesa, ha puesto la agenda, el primer gran tema de la agenda pública en esta elección lo ha puesto Maínez con el tema del cierre de las refinerías. Lo lleva haciendo años. En 2022 presentó una denuncia ante la Profepa para que hubiera un cierre de la refinería de Tula. En 2023 su servidora presentó
presentado ante la CEA una denuncia para cerrar Cadereyta. Ambas refinerías están en los listados de las refinerías más contaminantes del mundo, productoras de dióxido de azufre, que envenena todos los días el aire de todas las personas que vivimos en las zonas metropolitanas. Las refinerías tienen que salir de las zonas metropolitanas y hay que apostar a otro tipo de energías. México se comprometió ante la comunidad internacional al 2050 a descarbonizarnos. México se comprometió al 2030 a triplicar nuestras fuentes de energías renovables. Todos esos son compromisos incumplidos por parte del gobierno de Morena en la actualidad. Muy bien, me parece que en este tema está bastante claras las posiciones. Yo no veo, salvo que ustedes me digan que hay intención de hacer alguna mención. Adelante. Yo nada más, a mí sí me sorprende que se llame patético hablar sobre soberanía energética. Y bueno, me entiendo que venga del partido político del PRI, que que hizo la reforma de Peña Nieto, la reforma energética de Peña Nieto, quien votó en contra de la reforma eléctrica de López Obrador, que dicho sea de paso, no planteaba tener el total control, sino era el 54% tenían los privados, que es equivalente a la industria de Argentina, por ejemplo, ¿no? O sea, vaya, no es que se les echó a los privados, simplemente es el gobierno tiene que tener la capacidad de garantizar que la gente tenga electricidad, energía, etcétera, y como sucedió en la pandemia, en México se pudo subsidiar la gasolina para que la inflación no se nos fuera más arriba. Esto, además, un poco como ese desprecio que se tiene por México de decir es que en México quieren regresar al siglo pasado. No, Francia, Alemania trataron también están buscando tener soberanía y ser autosuficientes en energía. En este momento, precisamente por las cuestiones geopolíticas de otros países, y que México, a diferencia de lo que dicen mis compañeras, estamos a punto de ser autosuficientes en energía y eso nos permite tener seguridad nacional, es todo. Correcto, correcto. Laura. Un concepto básico, soberanía, pero con energías renovables. Eso es lo que pues ya pasen la página, están en el siglo pasado con la energía fósil. No, eso es lo que... Adriana. Claudia. Bueno, a ver, primero no es patético hablar de soberanía. Lo que es patético es la forma en la que se habla de soberanía. Es mentir con mucha facilidad. Yo no he mentido. Es que otra vez... Perdón, hablo de la política del gobierno, no es personal, ¿no? No es personal. Es de la política del gobierno. Una mentira constante de vienen los extranjeros a robarte todo. Vivimos en un mundo globalizado, en un mundo que requiere de la colaboración. México firma tratados internacionales. El Senado ha suscrito un montón de tratados internacionales. Senadores ahora de Morena firmaron en ese tiempo tratados internacionales que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con seguridad. No está en riesgo ese tema, no. Por supuesto que sí es importante la rectoría del Estado, pero efectivamente también es cierto que viene un proceso de transición que tenemos que entender. El problema, decían ya en algún momento, incluso cuando López Obrador fue candidato, bueno, ahora repite como candidato también, pero que fue como candidato, López Obrador decían, el problema no es la edad, porque eso no tiene que ver con las edades solo de jóvenes o de más adultos, como algunos de nosotros, tiene que ver con las ideas que se quedaron en ese pasado, que no entiende que hay que mejorar las cosas a través de llamémosle, de la convivencia con otros grupos. Entiendo perfectamente que lo que se quiera decir es, mira, vienen otros y te van a quitar lo que es tuyo. Nadie te quita lo que es tuyo. Lo que se está planteando es que se pueda generar salud, que se pueda generar un ambiente mejor en el que tú puedas, por cierto, que el presidente ya hasta le quiso cambiar el tema de no es medio ambiente y dónde queda el otro medio, decía, por ejemplo, cosas de ese tipo que terminan siendo de verdad fuera de lo que hace un jefe de Estado mexicano. Y eso no puede hacerlo quien no ha dicho ni pío cuando hubo toda una devastación, por ejemplo, con la construcción del Tren Maya. No puede venir a prometer algo que no fue capaz de defender alguien que, construyendo el segundo piso, pues generan una serie de condiciones que tiene que ver con corrupción económica de todo lo que sucedió en los permisos y en las cosas que se dieron. En fin. Correcto. Muy bien. El día de ayer, tanto el candidato Jorge Álvarez Maínez. Importante el tema de la soberanía en materia energética, así se los plantó, así se los dijo, así las dejó humilladas una vez más a la representante de Xóchitl Gálvez, a la panista Adriana Dávila, que pues mucho tiempo quiso ser pues líder de este partido político, y ahí está Laura Ballesteros, que pues es parte o coordinadora de la campaña de Álvarez Maínez y también funge como senadora suplente de Xóchitl Gálvez. Lo que hay que ver, porque son lo mismo, representan lo mismo, MC, Movimiento Ciudadano, el PAN naranja. Pero Renata Turren se paró y así se los dijo de frente y las dejó totalmente evidenciadas. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.